Cordial bienvenida para todos. Qué bueno este nuevo encuentro y qué bueno estudiar la palabra del Señor. Eso es lo que Él quiere, que reunidos aprendamos, estudiemos y practiquemos su palabra. Esta es una nueva oportunidad y debemos estar agradecidos por ella y por todo lo que el Señor hace en nuestra vida, por lo que nos da a diario, por la vida, por esas fuerzas y esos nuevos despertares de cada día. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos abrir los ojos este día, porque aquí estamos reunidos, porque nos has dado las fuerzas para llegar a nuestros lugares de congregación. Y los que no hemos podido salir están en casa, pero atentos a tu palabra, deseosos de recibir ese alimento especial, de sentir tu presencia una vez más o con más fuerza, Señor, y de experimentar tu gloria. Oh Dios, esta es otra oportunidad hermosa para compartir reunidos y también a través de los medios como este, tu palabra. Oh Dios, qué bueno que podamos aprender, qué bueno que podamos recordar de pronto lo que se nos olvida después de haber aprendido. Y qué bueno, Señor, que podamos así en grupo compartir. Gracias te damos por esta nueva oportunidad y en tus manos dejamos todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, que todo sea conforme a tu voluntad. Sabemos que tú, precioso Rey, deseas lo mejor para cada uno, que tú quieres las mejores cosas, una vida bonita, tranquila, amena, en la paz y en el gozo que tú sabes dar. Gracias por ello, Señor. Y nuevamente gracias por esta palabra que tienes para el día de hoy. Oh Dios, como siempre te pedimos por todos aquellos que trabajan en tu obra, llevando el mensaje, enseñando tu palabra, haciéndola entender a todos los que están ansiosos por esa palabra. Oh Dios, nos quedamos en tus manos y confiamos plenamente en ti. Bendice a tu siervo de esta congregación, al pastor Luis, y dale toda la sabiduría y el denuedo para poder compartir tu mensaje el día de hoy. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y la palabra del Señor con ustedes, hoy el pastor Luis Sánchez. Hola mis queridos amigos y hermanos, qué bueno encontrarnos nuevamente. Un saludo y un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. Qué bueno saber que Dios hoy nos ha regalado la vida y nos ha dado la salud, nos ha cuidado. Y qué bueno cuando sentimos eso de parte del Señor. Y cuando lo sentimos, pues, Señor, gracias por la vida. Es lo que debemos decirle a Él. Agradecerle por todas sus bondades, por todas sus misericordias, por todo su amor. Hoy vamos a seguir hablando del tema de los fines de los tiempos, del final de los tiempos. Se están cumpliendo todas las cosas. Por un lado, las que el hombre está manifestando, y por el otro lado, Dios sigue hablando para que el hombre se arrepienta, se convierta, pero también diciéndole que el fin viene. Viene el fin y hay que prepararse. Dijimos anteriormente que el fin viene de dos maneras para el ser humano. La primera es que la persona muera, pierde su existencia aquí en la tierra, y para esa persona hay un final. No el final que está preparado por Dios en los tiempos, porque el final de esa persona no termina con su muerte aquí en la tierra. Ese es un final parcial.
Pero hay otro final, que es cuando todo se extermine, cuando todo se acabe, cuando todo se destruya y venga Jesucristo por segunda vez a llevarse a los suyos, a los que han creído en Él, a los que se han arrepentido de sus pecados y a los que se han convertido a Él. Eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Dónde lo dice? En las Sagradas Escrituras. Estudiémosla, revisémosla. Mire, la gente se está perdiendo por la ignorancia. La gente se está perdiendo porque es necia en cuanto al mensaje de salvación y de vida eterna. La gente se está perdiendo porque tiene ignorancia en las Escrituras. La gente no quiere saber de las cosas de Dios y menos de los finales de los tiempos. Me parece la necesidad más terrible que puede adoptar una persona. Pero bueno, seguimos alertando, seguimos hablando, seguimos predicando para que alguien, usted en este día, pueda percibir la palabra del Señor, pueda ser tocado por el Espíritu Santo y acatar lo que dice las Sagradas Escrituras. No es un mensaje personal, no es un mensaje humano, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Escudriñe las Escrituras, lea los Evangelios, mire lo que el Señor Jesucristo dice, aprenda por favor para su bien. Es que las Sagradas Escrituras nos trazan una mejor vida. Las Sagradas Escrituras nos muestran la mejor relación que podamos tener con Dios. Y las Sagradas Escrituras nos muestran el final de los tiempos. Hay una cantidad de manifestaciones que se dan para que Dios haya tomado la decisión de ponerle fin a su creación. Y en una de ellas, y me da una tristeza muy grande, es que persiste esa actitud perversa del ser humano, la maldad del ser humano, la indisciplina espiritual del ser humano, la falta de conocimiento del ser humano para poder vivir su propia vida. Viven ignorando de cómo es el bien y cómo es el mal. Viven inclusive diciéndole al mal que es bueno y a lo bueno que es malo, dice las Sagradas Escrituras. Es decir, el ser humano ha tergiversado todas las cosas y por eso vive mal, por eso vive intranquilo, por eso vive con aflicciones, porque se ha salido de los marcos, de los rumbos, de los caminos que Dios le trazó desde el principio. Sí, el fin viene. Dijimos que el fin viene anteriormente por la maldad del ser humano. Y es una maldad que nos referencia la antigüedad. En el Antiguo Testamento nos habla de un punto en que llegó Dios a considerar la conducta humana. Dios, evaluando el comportamiento de los seres humanos, toma una determinación. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y cuál fue la razón del diluvio, que tiene mucha relación con los finales de los tiempos. ¿Cuál fue la razón para que Dios mandara un diluvio? Vamos a verlo en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Llegó un punto en que Dios estaba desilusionado, frustrado,
arrepentido de haber hecho una criatura para que viviera bien, para que viviera contento, para que viviera sabiamente, para que entendiera el propósito de Dios. Dios, evaluando su comportamiento, no resistió más y dijo: le pondré fin al ser humano. Y es triste pensar que Dios tomara esa decisión en aquel tiempo, porque el hombre no merecía vivir, si podemos decirlo así. No podía disfrutar de todo lo hecho por Dios, porque su conducta era perversa, era mala, era en desacuerdo a lo que Dios le había orientado a hacer. Entonces Dios decide no más seres humanos en la tierra. Y hay una palabra que dice que la maldad de los hombres era de continuo el mal. No cesaba el mal, no cesaba el pensamiento tramando e ideando cómo hacerle mal al otro y cómo hacerse mal a sí mismo. El ser humano desconfiguró toda su naturaleza, toda la presencia de Dios, toda la imagen de Dios, la transformó, la desintegró y empezó a ser el inducirse en un sendero de el mal continuamente. Aún sus propios pensamientos, ya no había pensamiento de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacer lo justo. No, el ser humano se corrompió de tal manera que Dios pronunció una palabra o una frase: me arrepiento de haber hecho al hombre. Llegar hasta ese punto Dios es que el hombre colmó toda su expectativa que tenía Dios de él. No más seres humanos en la tierra. No me buscan, no me alaban, no me temen, pero sus conductas son terribles. Es decir, su maldad llegó hasta el límite. Y Dios dijo: no más seres humanos en la tierra. Esta fue la razón del diluvio. Dios dijo: por la maldad del ser humano mandaré un diluvio que acabe con toda la tierra, que acabe con los seres humanos, con los animales, con todos los seres vivos, incluyendo las plantas. Voy a raer de la tierra todo ser viviente. Uy, qué determinación, ¿verdad que sí? ¿Hasta qué punto el ser humano llegó al límite, a la perversidad? Y que Dios, en medio de su paciencia y en medio de su deseo, esperando que el hombre se regenerara, esperando que el hombre se relacionara con Dios, esperando que el hombre buscara su presencia y quisiera arrepentirse de su mal, no lo hizo. Entonces Dios determinó fin del ser humano. Esta es la razón del diluvio. La maldad del hombre era tan grande que no hubo forma, no hubo medio de hacer que el hombre entendiera que su conducta no era la indicada, no era la que le ayudaba a vivir correctamente y en bienestar. No hubo forma, pues, de parte de Dios para que el humano pudiera resarcirse, para que el humano pudiera cambiar. No hubo forma. Me imagino que Dios trató muchas veces, a través de sus mensajeros, hacer que la persona entrara en razón, se diera cuenta de su situación, hiciera una introspección de la forma en que vivía. No hubo forma. Y el último recurso, la última decisión que Dios tomó fue exterminarlos de la tierra. Esa fue la razón del diluvio.
Y tristemente, eso pasó. El diluvio llegó. Veamos ahora cómo los tiempos de Noé se repiten en la actualidad. Por supuesto que ya no vamos a pensar en que Dios va a destruir la tierra así como lo hizo con el diluvio. No. El final será muy diferente, pero la razón es igual. El motivo es igual. Busquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. 2 versículos en los que nos relaciona tiempo de Noé, tiempos nuestros. Los tiempos parecidos a los de Noé son los que tenemos hoy en día nosotros. Las personas que vivieron como Noé en el tiempo de Noé, están viviendo hoy en día y seguirán viviendo, por supuesto, si no entienden la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículos 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Estas formas de vida son desde la antigüedad hasta hoy. Así vive la gente hoy en día. Viene una advertencia para las personas como lo fue en la antigüedad. En los días de Noé, pues Dios le advirtió al pueblo, a la gente, que venía un diluvio, que atendieran el mensaje de Dios, que se arrepintieran, y no lo hicieron. Y así hoy en día es. A la gente se le está predicando el Evangelio, a las personas se le está diciendo: arrepiéntase de sus pecados, crea en Cristo Jesús, conviértase a Él, viva de acuerdo a lo que Él está planteando en las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, aquellos, por sus ocupaciones terrenales, estaban haciendo su vida como querían, casándose, dándose en casamiento, trabajando, estudiando, ilusionándose. Es decir, pensando en que vivían la vida que planeaban, que sacaban adelante, viviendo sin considerar a Dios, viviendo en sus conductas perversas y malas, haciendo de sus vidas lo que querían, sin escuchar, sin entender, sin apreciar que hay un ser superior, que hay un ser a quien le debemos respeto, temor y sobre todo atención. La gente en el tiempo de Noé no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso atender las advertencias de Dios, no quiso relacionarse con Dios. El pecado les obnubilaba, les enceguecía. La vida terrenal los absorbía de tal manera que no había tiempo para Dios. No había tiempo para buscarlo, para entenderlo. No hubo tiempo para conocer su palabra. No se dispusieron a buscar de Dios. No quisieron involucrar a Dios en sus vidas, porque sus vidas eran malas, eran perversas. Esto es los tiempos de Noé. La gente vivía desorientada, desinteresada en las cosas de Dios. Imagínense los que estaban alrededor de la vivienda de Noé, viendo todos los días cómo Noé construía la gran arca. Un barco grandísimo. Ellos tuvieron la oportunidad de preguntar: ¿y usted para qué hace eso? ¿Por qué ese barco acá?
no hay río cerca. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Por qué lo construye? Pero si lo preguntaron, pues se pudieron ilustrar y saber el por qué. O si no lo preguntaron y miraron a aquel hombre probablemente loco que construía una embarcación en un lugar donde no había mar ni río. Estaban tan ciegos que no pudieron mirar u observar la construcción de esta arca. Debió mostrar interés la gente. Bueno, ¿y para qué hace eso? ¿Qué va a pasar? Y Noé, por supuesto, debió explicarles a los que preguntaban, pero me da la impresión que ninguno preguntó. Estaban tan ocupados, estaban tan metidos en sus asuntos que no miraron lo que estaba pasando, que no observaron lo que estaba pasando, que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y se construyó el arca. Y después esa manera de ver a los animales ir entrando en la barca, eso también debió sorprender y debió cuestionarse y debió preguntarse las personas, ¿por qué y para qué mete esos animales allí? Pero no, muy ocupados, muy interesados en lo material, en el trabajo, en el estudio, en la vida familiar, en el deporte, todos ocupados y no interesados en lo más importante que era eso en ese momento. No escucharon, no vieron, no entendieron. Tristemente, hoy en día es lo mismo. Fíjense que la gente no quiere prestar atención a la predicación del Evangelio. No. El día de la predicación, ese es el día del paseo, del estadio, del descanso, del ocio, de el hacer otra cosa, menos de buscar la palabra de Dios, estudiarla, entenderla, para así mismo tomar medidas, acatar disposiciones divinas y buscar tener un equilibrio en la vida, entender que Dios es importante en la vida y que no todo es lo material, y lo otro, lo más importante, no están interesados en la vida espiritual, no se interesan por involucrar a Dios en sus vidas, hacen su voluntad, hacen lo que quieren, pero no se dan cuenta que hay un ser que rige la creación, que hay un ser todopoderoso que es el dueño de la vida de esas personas que disponen de sus vidas como quieren. Y es la tristeza más grande, y lo hacen precisamente porque desconocen las Sagradas Escrituras. No quieren escuchar o ignoran lo que la palabra dice. El día de la predicación es el día del estadio, del paseo, del descanso, del ocio, de hacer las cosas como se dispone materialmente. No hay tiempo para sintonizar al Señor a través de los medios, pero sí hay tiempo para sintonizar la música, el fútbol, el espectáculo. Para eso sí hay tiempo. Pero para Dios no hay tiempo. No se consideran las palabras de Dios. No se involucra a Dios en la vida. Esto es en los tiempos de Noé y también en los tiempos actuales. La gente vive desapercibida, pero muchos viven atendiendo a las reglas de una religión. Por supuesto, Semana Santa y día de Navidad, ahí sí viene la convocación.
Viene la asistencia, pero están muy vacíos en su corazón. Lo hacen por rituales, por prácticas de tiempo, pero no, en realidad hay conversión, no hay arrepentimiento, no hay vida eterna, no hay nada. Lo hacen como una práctica humana, como participar en una festividad. Eso es para muchos, pero no, Dios quiere estar presente todos los días. Dios quiere dirigir a la persona todos los días. Dios quiere mostrarle a la persona cómo vivir diferente. Y podemos decir que no prestan atención al fin. En verdad, las personas piensan que no van a morir, que Jesucristo no viene por segunda vez, que esto no se va a acabar. Ese es el pensamiento del ser humano que no tiene en verdad temor a Dios, que no conoce a Dios, que no conoce las Escrituras. Veamos lo que dice, pues, sigue diciendo acerca de los tiempos de Noé y los tiempos que tienen que ver con los del día de hoy. Mateo capítulo 24, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Bueno, para entender una cosa hay que estudiarla. Para entender una cosa hay que revisarla, hay que analizarla. Si no se hace eso, no se va a entender. Y como no hay interés entonces por la palabra, pues tampoco vendrá el entendimiento. No entendieron. ¿Qué pasó en aquella época con aquellos que no entendieron lo que pasaba con Noé? Solo se dieron cuenta de la realidad cuando empezó a caer el diluvio. Cuando el aguacero era tan intenso, tan copioso, tan continuo, entendieron que venía tanta agua que los iba a inundar y que los iba a ahogar a todos. Allí sí entendieron, allí sí comprendieron cuando ya no hubo manera de salvarse. Entendieron el diluvio, pero no entendieron el anuncio del diluvio. Se dieron cuenta que solo viendo la realidad, dijeron en su corazón, fue cierto. Sí, venía un diluvio y ya lo tenemos, nos está ahogando. Solo entendieron cuando el mal no se podía reversar. Solo entendieron cuando ya iban a morir. Final de aquellas personas. Hoy en día, así son los tiempos. La gente no quiere entender. La gente no quiere estudiar las Sagradas Escrituras. Si no hay estudios, si no hay análisis de las Sagradas Escrituras, no van a entender. ¿Cuándo entenderán? Cuando ya venga el fin. Cuando no haya tiempo de arrepentimiento ni de conversión. Cuando ya todo se haya dado, es cuando van a entender, sí, era cierto lo que se decía, pero es tarde. Ya no hay oportunidad. Y todos fueron arrasados. Solo los que se salvaron, los que estaban dentro del arca. Los demás murieron ahogados porque no se percataron, no escucharon, no involucraron a Dios, no involucraron su mensaje, su palabra en sus vidas. No fueron partícipes de lo que Dios había dispuesto en el sentido de no caer en el final. Llegó todo y se acabó todo. ¿Cómo podemos concluir este mensaje? Diciendo lo siguiente. La Biblia nos dice que así como en los tiempos de Noé, será igual a los tiempos nuestros. Vendrá el fin. Los seres humanos tenemos que leer las Sagradas Escrituras, tenemos que comprender las Sagradas Escrituras.
nos pone una relación, así como en los tiempos de Noé será en los tiempos de la venida del hombre. Y es que Jesucristo viene en los finales de los tiempos, por eso lo anuncia de esta manera. Pero la gente sigue ignorando las Sagradas Escrituras y sigue sorda a la palabra de Dios, a la recomendación de Dios. Entonces tenemos aquí, la gente sigue sorda, la gente sigue ciega, ignorando a lo que se está haciendo, a los tiempos que se están cumpliendo, a las advertencias de Dios, a la profecía de las Sagradas Escrituras, a lo que Dios nos enseña que va a suceder. Noé anunció, Noé mostró el final. Hoy también se está haciendo lo mismo, estamos anunciando, estamos predicando. Solo aquellos que abren sus ojos y sus oídos para buscar de Dios, para entender lo que Dios dice, las disposiciones de Dios, se salvarán. No padecerán estos tiempos de los fines. Y podrán estar al final, los que entienden, los que oyen, podrán estar en la presencia de Dios, viviendo con Dios por la eternidad. Llegó el tiempo en que vino el diluvio y entendieron, pero ya era muy tarde. Ya no había oportunidad de salvarse. El arca estaba cerrada. Por más que gritaran, por más que llamaran, por más que suplicaran, no hubo oportunidad para ellos. Así será en estos tiempos también. Muchos siguen ciegos, muchos siguen sordos, ignorando las Escrituras, ignorando este mensaje de preparación, de alerta, y solo entenderán cuando venga el fin. Cuando venga el fin podrán gritar, llorar, suplicar, clamar, y no habrá respuesta. Triste, ¿verdad que sí? La aplicación de este mensaje. Estamos en los tiempos de Noé. Las condiciones de las personas es viviendo materialmente o religiosamente. Viven totalmente desapercibidos en cuanto a las Escrituras. No prestan atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la advertencia de Dios. Esos son los tiempos presentes también. La gente sigue viviendo ignorando lo que Dios ha mandado y ha dispuesto muchos años atrás para nosotros, el tiempo. ¿Y qué va a pasar? Que si la ignorancia no les permite buscar de Dios, atender la recomendación de Dios, cuando venga el fin, van a hacer lo mismo que hicieron las personas en el tiempo de Noé. Se darán cuenta, entenderán que así como estaba escrito, así está haciéndose. No habrá tiempo para arrepentimiento, ni para cambiar, ni para atender la palabra de Dios. No habrá tiempo. Y aquellos se ahogaron. Si viene hoy el Señor Jesús y la gente sigue ignorándole, así les pasará a ellos también. Morirán en sus pecados y en sus maldades. Aplicación de este mensaje. Esta predicación es una manera de decir: aprenda las Sagradas Escrituras y los tiempos que nos muestra ellas. Aprender que así como vivía la gente de la antigüedad en la época de Noé, la gente está viviendo hoy en día igual. Viviendo en el pecado, en la maldad, en la ignorancia de las Sagradas Escrituras, viviendo sus propias vidas, trazando sus propios planes, buscando la satisfacción física, terrenal, ignorando que tienen un espíritu, ignorando que tienen un Dios que gobierna la tierra y la vida, ignorando las profecías, y que todo eso
lo escrito de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. La aplicación hoy es: estudia las Sagradas Escrituras. El problema es que no se están estudiando las Sagradas Escrituras. Escucha la palabra de Dios, que hoy en día se transmite por radio, por televisión, por las redes, por todos los medios. Saca tiempo para buscar de Dios, para ser sensato, para ser sabio, para ser entendido acerca de Dios, de la vida que Él tiene para ti y lo que viene de parte de Él. Saca tiempo, escucha. No vivas tu propia vida, no vivas terrenalmente únicamente. Piensa en tu espíritu, piensa en tu salvación, piensa en tu alma, dónde va a ir cuando mueras, dónde va a ir cuando venga Cristo Jesús, qué va a pasar. Prepárate. No vivas en la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Apréndelas, búscala el mensaje. Saca tiempo para Dios. Espero que así lo hagas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros.